Hay un cactus que, a pesar de su aspecto amenazante, es un tesoro bajo las espinas que beneficia nuestra salud porque baja los niveles de azúcar en la sangre, baja el colesterol y las grasas, disminuye la inflamación, ayuda a controlar el peso y otros beneficios que después comentaré. Todo ello se debe a su impresionante perfil nutricional rico en fibra, vitaminas, minerales y antioxidantes. Esta planta ya era consumida en la antigüedad por las culturas mesoamericanas, prehispánicas y por los aztecas porque sabían que es más que un simple cactus. Es un alimento con numerosos beneficios para nuestro cuerpo. Y ahora los científicos van descubriendo las grandes propiedades para la salud de esta planta y muchos ya la consideran un nuevo superalimento. ¿De qué cactus estamos hablando? Estamos hablando del nopal, que es el nombre que se utiliza sobre todo en México, pero en otros países usan otros nombres. Por ejemplo, en España se le llama chumbera y se llama higo chungo a la tuna, que es el fruto, y otros nombres como pencas o higuera de las Indias. El nombre científico es Opuntia ficus indica. ¿Qué partes tienen los nopales o la chumbera y cuáles se usan? Los cladodios, palas o pencas se consumen en la gastronomía mexicana y se pueden comer frescos, cocidos, asados, en jugos o en batidos. También se utilizan para aplicaciones medicinales. La tuna, que es la fruta del nopal, se consume fresca, pero también en jugos, mermeladas y dulces, y es rica en vitaminas y minerales. Las flores se utilizan en infusiones y también como guarnición de ensaladas y otros platos. Y en algunas tradiciones las raíces también se utilizan en medicina tradicional haciendo tés y decocciones. Las espinas, tanto las largas como las cortas, no tienen una aplicación culinaria ni medicinal, pero sí que tienen otras aplicaciones. Por ejemplo, las espinas largas, los indígenas las utilizaban para hacer agujas o para hacer tatuajes y también para uso decorativo y artesanal. También para hacer barreras naturales con nopales, porque estos pinchos y estas espinas servían de barrera para proteger cultivos. Por otra parte, las espinas finas, que son como pequeñas pelosidades, se han utilizado para investigación de productos adhesivos. ¿Qué beneficios para la salud tiene el nopal? En primer lugar, es beneficioso para regular los niveles de glucosa en la sangre. Ayuda a disminuirlos, especialmente en personas que tienen diabetes mellitus tipo 2. ¿Y esto por qué? En primer lugar, porque tiene fibra. Esta puede ser soluble e insoluble. Las fibras solubles son los mucílagos, pectinas, que se disuelven en agua y forman un gel que ralentiza la absorción de hidratos de carbono. Es decir, la absorción de los azúcares es más lenta y habrá unos picos de azúcar en la sangre menores. Y esto es beneficioso para las personas que tienen diabetes. Después también tiene fibra insoluble, que esta no se disuelve en agua, pero contribuye a que la circulación de las heces a través del intestino sea mejor, sea más fluida y se haga mejor la digestión y mejore la salud intestinal. El nopal también tiene polifenoles, en concreto un subtipo que se llaman flavonoides, que son antioxidantes y antiinflamatorios y aumentan la sensibilidad a la insulina, es decir, la capacidad de captar glucosa por parte de las células. El nopal también tiene arginina, que es un aminoácido que se ha relacionado también con esta mejoría de la captación de la glucosa por parte de las células. El nopal reduce los niveles de colesterol en la sangre y también contribuye a que bajen los niveles de triglicéridos. Disminuye el LDL colesterol, que es el que llaman malo, y aumenta el HDL colesterol, que es el que llaman bueno, y esto lo hace porque tiene fibra, tanto soluble como insoluble, sobre todo las fibras solubles que forma este gel, que lo que hace es secuestrar este colesterol, también ácidos biliares que también contribuyen al colesterol. Además, también tiene fitoesteroles, que estos son sustancias que se parecen al colesterol y compiten en el intestino para absorberse y hace que se absorba menos el colesterol. Por otra parte, también tienen los antioxidantes que hemos comentado, polifenoles y tipo flavonoides, que también ayudan en este sentido. Y por otra parte, al disminuir los niveles de glucosa, indirectamente también hacen que en el hígado se produzcan menos triglicéridos. El nopal tiene efectos antiinflamatorios y esto ayuda a personas que tienen dolores en las articulaciones por inflamación, porque tienen artritis o artrosis, pero también en situaciones de inflamación crónica que están asociadas a enfermedades cardiovasculares, en las que se forman placas de ateroma que obstruyen los vasos sanguíneos y pueden dar lugar a infartos o anginas de pecho, también en enfermedades digestivas como el síndrome de intestino irritable o la enfermedad inflamatoria intestinal en la que hay una inflamación de base en el intestino, y también enfermedades como la diabetes mellitus tipo 2 que también están asociadas a una inflamación crónica. ¿Y esto a qué se debe? Pues se debe a que
El nopal tiene antioxidantes como por ejemplo los flavonoides, betalainas y también por la fibra dietética que contiene y los efectos anteriores que hemos comentado. El nopal es beneficioso para el aparato digestivo porque promueve una digestión saludable y regular, es preventivo del estreñimiento y también de otros problemas digestivos como hemos comentado antes, del intestino irritable, enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Y por qué? Por el alto contenido en fibra que posee, pero también porque ésta puede actuar como probiótico que hace que crezcan las bacterias beneficiosas en el intestino, y además por los antioxidantes que hemos comentado antes que posee. El nopal es beneficioso para la pérdida de peso porque es bajo en calorías y además es rico en agua y en fibra que contribuye a la sensación de saciedad. Por eso es útil introducirlo en los programas de reducción de peso. El nopal es beneficioso para la piel por la cantidad de agua que posee, que sirve para hidratar el organismo, y esto hidrata también la piel, pero también los mucílagos son interesantes porque cuando se aplican en preparados en forma de crema, sirven para que se retenga la humedad y la piel se mantenga hidratada y suave. También los antioxidantes antiinflamatorios que posee tienen efectos beneficiosos sobre la piel, como los flavonoides, betalainas y algunas vitaminas que hemos comentado, y esto hace que se retrase el envejecimiento, también que disminuya el efecto negativo que puede tener el efecto de los rayos ultravioletas solares sobre la piel, y también vitaminas como la vitamina A pueden disminuir las arrugas o la flacidez en la piel. Además, la vitamina C, como estimula la síntesis de colágeno, hace que la cicatrización sea mejor. También mantiene la elasticidad y la firmeza de la piel por minerales como el calcio y magnesio, y también se utiliza el gel de nopal para calmar y acelerar la cicatrización de quemaduras leves o de picaduras de insectos. Beneficios del nopal para el hígado. Esto es un uso tradicional de protección del hígado, pero a nivel de estudios hay trabajos que se han hecho con ratones de laboratorio en los que se ha visto que protegía a estos ratones contra el hígado graso no alcohólico e incluso contra el hígado graso alcohólico. Entonces se piensa que podría tener algún efecto en el caso de humanos. También se ha visto un beneficio para las resacas y concretamente el extracto de nopal tomado antes de beber alcohol protegía del efecto de la resaca posterior a haber consumido un exceso de alcohol. O sea que esto tiene una base, alguna investigación, seguramente debido a efectos antiinflamatorios del nopal. ¿Cuáles son las formas de uso medicinal del nopal o chumbera? Aquí nos centraremos sobre todo en el uso medicinal porque el uso en general culinario es muy versátil y aquí lo que nos interesa es cuál es el uso medicinal de las pencas, del fruto o tuna y de las flores. En primer lugar, las pencas del nopal, que antes de manipularlas hay que saber extraer las espinas, tanto las grandes como las pequeñas, para evitarse hacer daño con los diferentes métodos que hay. Lo primero que se utiliza es el jugo de nopal para controlar la diabetes, que aquí lo que se hace es una penca limpia, se licúa junto a un vaso de agua y medio zumo de limón, y esto se bebe en ayunas diariamente. El gel de nopal para heridas y quemaduras es otro uso popular, y lo que hacen es cortar una penca de nopal, extraen el gel interno y esto lo aplican sobre la herida o la quemadura que previamente estén limpias 2 veces al día. Esto en heridas y quemaduras que sean leves. Ensalada de nopal para mejorar la digestión. Aquí lo que se hace es cortar la penca del nopal en tiras, lo hierven en agua con sal durante 5 o 10 minutos y esto se mezclará con jitomate, cebolla, limón y esto se consume diariamente como parte de la dieta habitual. Infusión de nopal para reducir el colesterol. Aquí lo que se hace es tomar una penca de nopal, se corta a trozos, se pone en 1 litro de agua y se hierve. En el momento que hierve, se apaga, se deja enfriar, se cuela este líquido y puedes beber una taza antes de cada comida. Las tunas o frutas del nopal también se pueden utilizar con objetivos medicinales. Por ejemplo, se puede utilizar directamente la tuna fresca, 2 o 3 al día, se pelan y las vas consumiendo como si fuera un snack. Y después también el jugo de tunas de nopal se puede utilizar por sus efectos antioxidantes. Lo que haces es pelar 3 o 4 tunas, las licúas con un vaso de agua y después lo cuelas para eliminar las semillas y esto te lo puedes beber pues, un vaso al día. Las flores del nopal también se utilizan como objetivos medicinales por problemas urinarios, con objetivos diuréticos o para el insomnio. Y lo que se utiliza es una cucharada de flores secas de nopal que se introducen en agua que has hervido, en este caso serían 250 mililitros, y te puedes beber 2 tazas al día. Si es
por insomnio será antes de ir a dormir, y si es buscando un efecto no diurético, normalmente esta cucharada de hojas de nopal se mezclarán con medio litro de agua que previamente has servido. Antes de consumirlo, lo que se hace es colarlo para que esté el líquido de forma aislada. Los suplementos de nopal ya serían productos comerciales y se pueden utilizar polvo de nopal, lo que han hecho es deshidratar el nopal y molerlo hasta tener un polvo fino, y esto es versátil en el sentido que lo puedes mezclar con agua, con jugos, puedes meterlo en yogures, en ensaladas, en guisos, en salsas. Después tenemos las cápsulas o tabletas que lo que hacen es meter el polvo dentro de estas cápsulas o concentrarlo ahí, y esto lo puedes consumir con un vaso de agua 1 o 2 veces al día y seguir las instrucciones del fabricante, y para algunas personas esto es más fácil. Después están los jugos concentrados que se pueden consumir directamente o mezclados con agua 1 o 2 cucharadas al día. Después están los extractos líquidos que están más concentrados directamente, que aquí habrá que seguir las instrucciones del fabricante para evitar equivocarse. Después hay geles y cremas que se aplican sobre la piel, que derivan del nopal y que se utilizan para hidratar la piel o para tratar algunas lesiones más o menos leves. Después también hay tés e infusiones que se venden en forma de bolsitas y que puedes utilizar con agua caliente como cualquier otra infusión de estas que se comercializan. También hay barritas nutricionales que llevan nopal, hay que fijarse si realmente la cantidad que llevan es significativa. Y después también hay suplementos combinados en los que mezclan el nopal con espirulina, con aloe vera, con té verde o con otros productos naturales, que esto se utiliza para potenciar los efectos. Pero esto ya habrá que ver cuáles son las instrucciones del fabricante. ¿Qué efectos secundarios adversos puede tener el nopal? En general es seguro si se consume en cantidades moderadas, pero en el caso de que te excedas o en el caso de que seas una persona más sensible, en este caso podrías tener síntomas digestivos como dolor abdominal, hinchazón, náuseas, vómitos, diarrea. Aquí lo que hay que hacer es empezar de forma progresiva a consumirlo y siempre con una buena hidratación, es decir, beber agua. Después también puedes encontrarte con problemas de reacciones alérgicas. Esto sería raro, pero en algunas ocasiones puede ser que haya una erupción en la piel con enrojecimiento, picazón, hinchazón, incluso con dificultad respiratoria. En este caso hay que pedir ayuda médica y no podrás consumir el nopal. Después hay que tener en cuenta las interacciones con los antidiabéticos, porque si el nopal como efecto tiene el ayudar a regular la glucosa en la sangre y a reducir estos niveles de azúcar, de glucosa en la sangre, con los antidiabéticos podría potenciarse el efecto. En general, cuantos más problemas tengas de salud o más enfermedades tengas y más medicación tomes, como siempre comentamos, más motivos hay para consultar cualquier cambio que hagas en la dieta o cualquier alimento nuevo que quieras introducir. ¿Comes nopal de forma habitual o has consumido algún tipo de suplemento que lleve nopal? Dímelo en los comentarios. Te dejo aquí otros vídeos sobre temas de salud que seguro que te interesan. Muchas gracias, un abrazo, cuídate y nos vemos en el próximo vídeo.